Mi nombre es Arturo Quintanilla y en este video, en esta exposición vamos a hablar un poco sobre las servidumbres, los conceptos que es esa palabra servidumbre y demás palabras que conlleva este tema. Nos vamos al artículo 822 de nuestro Código Civil. Dice que servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. 823 se llama predio sirviente el que sufre el gravamen y predio dominante el que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa y respecto al predio sirviente, pasiva. Las servidumbres son derechos reales con los que se imponen y limitan a un dominio en beneficio de otro que corresponde en principio a un propietario distinto. La limitación podrá ser temporal o eterna y tiene diferentes matices, matices positivos y negativos. Dentro de nuestra investigación pude sacar dos características de las servidumbres que me pareció muy importante, como por qué la servidumbre es predial. Es predial porque puede constituirse sobre predios. Para su existencia debe haber necesariamente dos predios, el dominante, que es el beneficiado con el gravamen, y el sirviente, que es el que lo sufre. También la servidumbre es útil, pero ¿por qué es útil la servidumbre? Por ejemplo, si hay un terreno que está enclavado entre dos terrenos más, la servidumbre de tránsito me permite tener acceso hacia la vía pública. En este video hemos escuchado mucho la palabra predio y predial, que quisiera conceptualizar esa palabra. Predio es una finca, es tierra, es un pedazo de parcela y es una posesión inmueble. Ahora vamos a conceptualizar un poco sobre las servidumbres. Por ejemplo, servidumbre de demarcación, que es la que nos permite, la servidumbre de demarcación es la que nos permite delimitar ciertas parcelas o cierto terreno y pedir que se fijen los límites que nos separen con nuestro vecino, con nuestro colindante de nuestro predio. También tenemos la servidumbre de cerramiento, que es el que consiste en poder cerrarlo dentro de nuestros límites permitidos y en buen salvadoreño poder cercarlo para poder tener que nuestros colindantes no puedan interferir en nuestros límites. También está la servidumbre de tránsito, que es lo que hablábamos un poquito atrás en nuestro video, que es la que nos permite tener acceso a un terreno enclavado entre dos terrenos. Entonces la servidumbre de tránsito nos permite tener acceso hacia ese terreno, hacia la vía pública por ley, ¿sí? Por ejemplo, si está enclavado, tienen que dejar un pasillo para poder entrar a ese terreno sin necesidad de pedir permiso. También tenemos la servidumbre de vista, que es aquella que mi vecino puede construir 4 pisos más alto que mi casa, pero no puede dejar una ventana, o no puede dejar, él puede construir un mirador, puede construir una azotea, pero no puede dejar ventana o vista hacia mi propiedad, hacia mi parcela, hacia mi casa. No puede dejar vista hacia mi patio, hacia mi corral, ¿sí? Eso es la servidumbre de vista. Gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Gabriela. Continuando con lo que mi compañero Arturo les mencionaba anteriormente, voy a hablarles acerca de la clasificación de las servidumbres. Y es muy importante mencionarles que estas servidumbres están reguladas entre los artículos 532 y 536 del Código Civil. Empezando por el 532, pues nos menciona o nos habla acerca de las servidumbres continuas, descontinuas, aparentes y las no aparentes. En las continuas, la intervención de la persona no es obligatorio y pues en las discontinuas el uso de estas es de manera intermitente y se nos obliga a la participación de una persona. Ahora bien, con las aparentes el uso está a la vista y se nos muestra cuál es el fin de estas, mientras que las no aparentes no podemos percibir cuál es su uso y por ende no se nos puede revelar cuál es el fin de su existencia.
En el artículo 533 del Código Civil se nos habla acerca de las servidumbres positivas y negativas. En las positivas obligan al propietario a dejar hacer algo y si no, pues se puede hacer por sí solo. Mientras que en las negativas se nos prohíben ciertos actos y si estos actos se llegan a cometer o a realizar, pues se pueden catalogar como ilícitos. Así también en el artículo 536 se nos habla sobre las servidumbres legales y las servidumbres voluntarias. Las servidumbres legales, por lógica, siempre están involucradas una ley y es el fin último es público, el uso es público, mientras que las servidumbres voluntarias es de manera voluntaria entre ambas partes. Luego de haberles explicado la clasificación de la servidumbre, voy a explicarles cuál es la forma en que éstas se adquieren. Y es muy importante dejarles en claro que éstas se adquieren a través de un título de constitución. Empezando por las servidumbres continuas y aparentes, que éstas se adquieren a través de un título prescriptivo de 20 años. Si es positiva, el plazo empieza a contar desde que el dueño empiece a ejercerla. Si es negativa, entonces esta cuenta desde que el acto lícito en su momento hubiese sido prohibida a través de un acto jurídico. Ahora bien, es muy importante mencionar que si en cualquier tipo de servidumbre deja de existir un título, entonces este se puede adquirir primero otorgando lo que es una escritura y a través de una sentencia judicial. Deben haber transcurrido 20 años para que este título se pueda obtener. Esto sería todo en cuanto a la forma de adquirir y la clasificación de la servidumbre. Buenas noches a todos, mi nombre es Priscila Castaneda. Yo les voy a hablar sobre los aspectos importantes en el tema de la servidumbre, que es necesario que nosotros conozcamos acerca de las características que la servidumbre posee. Decimos que es un derecho real por excelencia, ya que este ejerce una limitación que afecta al predio sirviente a favor del predio dominante. Por otra parte, también viene ejerciendo una relación directa entre el titular del derecho y cosa grabada con ella. Por otra parte, decimos de que la servidumbre posee una característica accesoria, ya que se encuentran indisolublemente unidos a los predios, no pudiendo sufrir aquella consecuencia que generaría un acto jurídico, por ejemplo, una cesión, una hipoteca, una donación, una venta o cualquier otro similar. Independientemente de esto, viene obedeciendo un criterio no solo jurídico, sino también económico, porque le viene dando mayor valor a la propiedad. Por otra parte, tenemos la característica que es la servidumbre predial. Decimos que es predial porque solo se puede constituir sobre predios, como su mismo nombre lo indica. Para su existencia debe de haber necesariamente dos predios, el dominante que viene siendo el beneficiario con el gravamen y el sirviente que es quien sufre. No siempre podemos decir que sea necesario que los dos predios sean vecinos, sino que también existe aquella servidumbre que es de carácter a distancia. Por otra parte, también existe la característica que la servidumbre es útil, ya que es necesario e imprescindible, así como por ejemplo la servidumbre de paso para los predios enclavados. Me refiero a enclavados a aquellos que están por alguna razón no poseen una salida o alguna entrada, y es necesario constituir aquella servidumbre entre vecinos. Y por último tenemos la servidumbre perpetua. Decimos que es perpetua porque esta característica no depende del tiempo. Por su naturaleza, los fondos tienen una existencia prolongada, sus necesidades siempre son permanentes y su implementación no responde al interés de una persona
que limite el tiempo, sino al de un predio de existencia. Y por último, podemos hablar de que es un derecho indivisible, ya que este no puede ejercitarse ni adquirirse por partes, asimismo tampoco puede dividirse o perderse por partes. Ese sería mi aporte. Mi nombre es Verónica Cibrián y en esta oportunidad les voy a dar un ejemplo sobre derecho de servidumbre, el derecho real de servidumbre de tránsito. En el caso planteado en este ejemplo, el terreno que vamos a llamar dominante no tiene acceso directo a la carretera. La única forma de la cual el terreno dominante puede accesar a la carretera es que el terreno sirviente, que es el que está a un costado de la carretera, le brinde una servidumbre de tránsito. En este caso, pues, la servidumbre de tránsito, el terreno dominante no le puede exigir al terreno sirviente que sea al medio de su terreno o lo cruce totalmente, porque la servidumbre como tal únicamente tiene que, bueno, de hecho tiene que cubrir el menor espacio o la menor afectación al terreno sirviente. En el caso de este ejemplo, pues sí se está cumpliendo lo que manifiesta el artículo 849 del Código Civil, que para que el terreno dominante pueda exigir la servidumbre, él no tiene que tener acceso a la carretera o digamos así, no esté incomunicado, que la única forma de salir al paso público sea por medio del otro terreno. Pero, por ejemplo, en este caso, tenemos dos carreteras a la par de los dos terrenos. El terreno A, la casa está construida más cerca de la carretera 1 que de la carretera 2, pero en este caso no le puede pedir una servidumbre al terreno B por el hecho de que el sitio está comunicado a la vía pública, únicamente que le queda un poco más lejos, pero de lo contrario sí está comunicado, por lo tanto no le puede exigir al terreno B que le dé una servidumbre de paso, de tránsito, para conectarse con la carretera 1. En este caso, lo que trato de plantear es lo que manifiesta el artículo 880, que manifiesta que en el caso de las aguas lluvias no tienen servidumbre, en el hecho de que esta es la casa y esta es la división entre los dos terrenos. Entonces yo tengo mi casa construida, pero el canal que sirve las aguas lluvias, yo lo llevo al terreno del vecino. Yo no lo puedo hacer si el vecino no está de acuerdo, porque no tiene obligación él de darme una servidumbre de aguas lluvias por el hecho de que está incurriendo en su terreno. En el caso de esta servidumbre como tal, pues únicamente se puede plantear si el dueño está de acuerdo en hacerlo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Alfredo Rivera y como mi grupo lo ha establecido, nuestro tema es las servidumbres. Y me ha tocado a mí dar su base legal. Para establecer lo que es una servidumbre, tenemos que irnos al artículo 822 al 833 de nuestro Código Civil, donde podemos encontrar su concepto, el cual se establece que la servidumbre es una imposición sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble, o de distinto dueño, por supuesto, y se caracteriza por una relación entre dos inmuebles. Específicamente lo podemos encontrar en el 567, en el que establece que la servidumbre es un derecho real que recae sobre una cosa ajena y consiste en la posibilidad de utilizar dicha cosa, pero hay que tener en claro que no se puede tener una servidumbre si nadie la está utilizando, porque si no implicaría una pérdida de la libertad del propietario del inmueble. Dicho esto, tenemos tres tipos de servidumbre en nuestro Código Civil. La primera es una servidumbre natural, que la encontramos entre el artículo 834 al 839 de nuestro Código Civil, en el que establece quién va a ser los dos tipos de propietarios, porque especifica que la servidumbre natural está ubicada en relación a los predios. Específicamente el 834 establece que el predio inferior va a recibir las aguas que desciendan del predio superior, naturalmente, es decir, que no tiene que ver en ningún momento que el hombre contribuya a que necesariamente tengan que llegar a ese predio.
El segundo tipo de servidumbre es la legal, la cual se establece entre los artículos 840 al 880 de nuestro Código Civil. Con legal nos referimos a que son todos aquellos en los cuales la ley se lo impone, aunque el dueño del predio sirviente no lo quiera. Y el tercer tipo consiste en las servidumbres voluntarias, y llevan este nombre que son constituidas por el hombre, es decir, que no tienen nada que ver con naturales ni las legales. Un claro ejemplo de la servidumbre voluntaria la podemos ver cuando un predio no tiene acceso a un camino real y entonces por medio de los vecinos llegan a un acuerdo de establecer un camino, un paso de servidumbre en una de las propiedades para que esta propiedad pueda tener una salida. Sin embargo, también se podría hacer una servidumbre legal siempre y cuando el territorio, el predio, no tuviera ninguna salida de ningún tipo. Pero si tiene una, aunque sea muy escabrosa, no constituiría o no llegaría a los requerimientos necesarios para establecerse como una servidumbre legal, pero sí, si se llega a un acuerdo con los otros dueños o los vecinos, puede ser una servidumbre voluntaria. Y esta sería la base legal de lo que es el tema de servidumbres. Muchas gracias por su atención prestada.